Marhaba, Aslan Wasahlan, mi nombre es Agustín Dib y estoy acá para ayudarte con una pregunta que seguro te estás haciendo. Quiero empezar a estudiar árabe, pero no sé qué empezar, porque me dijeron que por un lado está el árabe estándar y por otro lado está el árabe coloquial. Que el árabe estándar se habla en más de 20 estados, que es un idioma que es el cuarto idioma más usado del mundo, es uno de los idiomas más importantes del mundo. Cualquier ranking que utilicen para analizar los idiomas, el árabe va a estar entre los primeros 10 e incluso entre los primeros 5, cualquiera sea el ranking que utilicen para comparar un idioma con otro. Por eso el idioma árabe estándar es uno de los más relevantes del mundo. Pero por ahí te encontraste con que alguien que ya viene estudiando, un profesor, una profesora te dice sí, pero ese árabe, si bien es el más importante, no es el que se habla en la calle. En la calle se habla otro árabe, que es un árabe coloquial, el dialecto. Y eso varía de región en región. Entonces esto es muy importante. Antes de estudiar árabe, de ponerte a estudiar árabe, es cuál de los dos vas a estudiar. El árabe estándar, que es el idioma oficial de más de 25 estados, reconocido en las Naciones Unidas como uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, o alguno de los coloquiales. No hay una respuesta universal a todo esto. No es que para todas las personas tienen que elegir el árabe estándar o todas las personas tienen que elegir el árabe coloquial. No. Si alguien te dijo eso, te dio una información errónea. No está, por ahí no con mala intención, pero mal contextualizada. Depende de lo que vos quieras lograr, cuál de los dos árabes tenés que estudiar. Por ejemplo, ¿por qué estudiar árabe estándar? Si, por ejemplo, tu objetivo es el desarrollo profesional para una carrera cualquiera sea, por ahí de política, por ahí de periodismo, o por ahí de ingeniería, o de medicina, o de lo que sea, académico, cualquier desarrollo que quieras tener profesional, si vos querés el árabe para un desarrollo profesional, tenés que ir al árabe estándar. Te recomiendo el árabe estándar. ¿Por qué el árabe estándar? Porque el árabe estándar te va a abrir las puertas a más de 25 países y a las organizaciones también que aglomeran países, como la Liga de Estados Árabes, como Naciones Unidas, FIFA, en fin, en el ámbito institucional y en el ámbito estatal es el idioma árabe estándar el que te va a servir, mientras que los coloquiales no te van a servir tanto. Por ahí te puedas arreglar, pero no te van a servir tanto para este punto, si vos lo querés para tu desarrollo profesional. Entonces sí o sí tenemos que estudiar el árabe estándar. No, no. Depende del contexto. Por ejemplo, vos sos bailarina, sos belly dancer, y la cuna del belly dance es en Egipto. Todo lo que corresponde al belly dance, las canciones que se bailan, no están habladas, no están cantadas en árabe estándar, están cantadas en coloquial. Y acá, ojo, porque no es que hay un coloquial, hay más de 30 coloquiales. Piensen que hay 25 países donde se habla el idioma árabe como oficialmente, y también hay otros países donde el idioma árabe también lo usan minorías. Por eso es que hay más de 30 dialectos distintos que varían de región en región. Algunos de ellos, de esos 30 dialectos, entre uno y otro se entienden, se pueden entender. Cada uno puede hablar en su dialecto y entenderse, pero algunos otros no. Por ejemplo, se encuentra alguien de los países del Sham, Bilad y Sham, para quien no sabes, Siria, Líbano, Palestina, Jordania y parte de Irak. Alguien que maneje alguno de los dialectos de esa zona, se encuentra con alguien de Egipto, si cada uno habla en un dialecto, no se entienden. No se entienden. Entonces lo único que pueden hacer es hablar en árabe estándar. Por eso lo recomendamos el árabe estándar para cosas profesionales o para cosas generales. Pero si vos tenés un interés específico, como por ejemplo ir a Egipto, supongamos que no te importa nada más de lo árabe. No te importa Marruecos, no te importa Argelia, no te importa el Golfo, solamente te importan las canciones de Amr Diab. Si solamente te importan las canciones de Amr Diab, lo mejor que puedes hacer es estudiar el coloquial egipcio. Porque las canciones del coloquial, las canciones están cantadas en coloquial. Te voy a poner otro ejemplo de cuándo te conviene el coloquial. Por ejemplo, si sos descendiente de árabes, ¿no? Sos tercera o cuarta generación, sos latinoamericano, descendiente de árabes. Si sos descendiente de árabes, puedes ser descendiente de cualquier país árabe, pero acá la inmigración mayoritaria de los países árabes corresponden a los países del Bilad y Sham antes mencionado, que se cuentan por millones. En Argentina somos millones de descendientes de palestinos, libaneses o sirios. Lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en Brasil, Colombia, Venezuela, en un montón de lugares. Si no son millones, hay otros lugares donde son cientos de miles, porque las poblaciones por ahí son más pequeñas. Honduras, Salvador, en fin, en todos los países de América Latina hay una gran presencia de descendientes de árabes. Por ejemplo, ¿no? Si vos te manejás en el ámbito comunitario de estas instituciones, en esas instituciones lo más probable es que el árabe que se habla sea el árabe coloquial del país. Por ejemplo, Sociedad Sirio-Libanesa de, no sé, de cualquier lugar. Sociedad Sirio-Libanesa de Brasilia, por decir algo.
¿Qué se va a hablar ahí en la sociedad sirio-libanesa? En los pasillos, en las reuniones. En las reuniones sociales se habla el coloquial. Entonces, si vos tu único interés es participar de esas reuniones, te recomiendo que estudies el coloquial del lugar, que es el que te va a permitir comunicarte con las personas en reuniones sociales. Y si yo quiero viajar, y depende a dónde quieras viajar. Vamos a otro ejemplo. Si a vos sos descendiente, digamos, de libaneses, y solamente te interesa viajar al Líbano y no te interesa ir a ningún otro país árabe, y cuando llegás allá te querés manejar y hablar con la gente, ir a los bares, ¿qué te conviene estudiar? ¿El árabe estándar o el coloquial? El coloquial, y el coloquial del Líbano. El coloquial del Líbano porque es el idioma que se habla en la calle. El árabe estándar no lo hablan en la calle, lo hablan en las universidades, lo hablan en los medios de comunicación, los lees en internet, pero no lo hablan en la calle. Entonces te va a servir el árabe del Líbano para poder entrar en el Líbano en cualquier fiesta y estar como pez en el agua. ¿Y qué pasa si yo quiero viajar, pero no quiero viajar solamente al Líbano? Yo quiero viajar al Líbano, pero también quiero ir a Arabia Saudita, y quiero ir a Argelia, y quiero ir a Marruecos, porque soy una persona que me encanta el mundo. Bueno, entonces ahí no te metas con los dialectos, métete con el árabe estándar. Porque como les comenté, el árabe estándar es la madre de todas estas otras lenguas. Sería como si el árabe estándar es el tronco, imagínense un árbol, el árabe estándar es el tronco y los dialectos son ramas que van saliendo. Entonces vos estudias el árabe estándar, y después vas a viajar a Argelia, y un poco antes de viajar a Argelia, 5 o 6 meses antes, buscas un profesor argelino con el que tomar clases de coloquial, que te enseñen algunas cositas básicas del árabe coloquial argelino, y te manejas. Supongamos que a los 2 años te vas al sultanato de Omán, y bueno, trata de conseguir un profesor que hable el dialecto que se habla en Omán, y que te enseñe algunas cosas para manejarte. Supongamos que 3 años después te vas a Marruecos. Agarrás y buscas un profesor que hable dialecto marroquí y que te lo enseñe. Y vos ya teniendo el tronco previo, teniendo previamente el tronco del árabe estándar, te va a resultar mucho más fácil hacer un cursito de 3 meses de argelino, un cursito de 3 meses de marroquí, un cursito de 3 meses de lo que sea, del dialecto que sea. Porque como les dije, el idioma árabe estándar es la madre de todos estos. Y Agus, pero ¿sabes qué? A mí me interesa leer el Corán. Les estoy poniendo ejemplos de mucha gente que son los ejemplos que prioritariamente quiere la gente estudiar árabe. Mucha gente es o por profesional, o por descendiente de árabe, o porque son bailarinas, o porque quieren leer el Corán. Si querés leer el Corán, no te metas con coloquiales porque no te van a servir para eso. Lo que tenés que hacer es, primero que nada, estudiar el árabe estándar. Ponete a estudiar el árabe estándar, que te va a servir para entender, pero además complementalo desde el día número 1. Busca una mezquita, un centro islámico que haya en tu lugar, o si no virtual, y hace clases de tajwid. Tajwid es la forma de leer el Corán. Tenés que complementarlo porque te va a servir, te va a hacer bien. Yo creo que acá están cubiertas las mayorías de las razones por las que la gente quiere estudiar, pero falta una que es una de mis favoritas, que es porque si quiere estudiar árabe porque me gustan los idiomas o porque me gusta el mundo y conocer. Acá por este motivo hay un montón de gente que estudia. Si a vos te gustan los idiomas y esa es tu motivación, entonces estudia el árabe estándar. Porque el árabe estándar te va a abrir la puerta a más de 25 países. Que por más que no se hablen en la calle, es el idioma que se usa oficialmente y es el idioma por el cual vos vas a poder conocer un país. Porque hoy, a diferencia de hace 30 años, cambiaron muchísimo las cosas. Siempre se dio esto. Yo estudio el árabe y llego allá y no me sirve porque todos hablan otro tipo de árabe. Eso le ha generado mucha frustración a muchos estudiantes. Tengo 2 cosas para decirte. Yo he estudiado árabe, como les digo, desde el año 2005, hace 17 años que estudio árabe estándar. He hecho un curso de coloquial del YAM, he hecho algunos para complementar. Al único país árabe que viajé fue a Túnez. Estuve 2 meses y medio. En Túnez hablan su propio dialecto. Si hablan su dialecto yo no les entiendo nada. Pero yo en Túnez les hablaba en árabe estándar y me entendían todos. ¿Y qué hacía la gente? Me respondía en árabe estándar. Me respondí porque se sorprendía. Siempre dicen, no, si vos le hablas en árabe estándar se te van a reír. Pero no se ríen burlándose. Se ríen porque les causa gracia, porque dicen, uy, esto no escucho este idioma desde que iba a la escuela. Por ahí te dicen, no, lo ven en la televisión. Y de golpe encuentran que un argentino, un chileno, esté en Túnez, en África, hablando el idioma de ellos, estudiándolo, y les encanta. ¿Y qué hacen? Te hablan en árabe estándar. Porque todos lo entienden. Ellos lo entienden porque es el idioma que estudian en la escuela. Durante mucho tiempo se priorizó por ahí el coloquial por sobre el estándar, porque antes la gente cuando estudiaba con una finalidad, viajar o poder incorporarse a las sociedades árabes de los distintos lugares. Pero hoy cambió el mundo,
cambió muchísimo desde hace 20 años, viene cambiando un montón. Porque hoy podemos viajar al mundo árabe desde nuestro living, desde nuestra habitación, desde nuestra oficina. ¿Con qué? Con un celular. Hoy existe algo que antes no existía, que es internet. Vos podés ahora mismo ver un video de cualquier país árabe. Vos podés leer un blog de cualquier país árabe. Y el idioma árabe en estos últimos 20 años es uno de los idiomas que más creció en internet. El idioma árabe es el cuarto idioma más utilizado en internet. Entonces, si a vos te interesa el mundo árabe o te interesa el mundo en general, lo mejor que puedes hacer es estudiar el árabe estándar. Porque por ahí viajes una vez en tu vida al mundo árabe. O 3 veces en tu vida al mundo árabe. Y ponerte a estudiar para hablar solamente 15 días en tu vida, por ahí no sea lo que a vos te interese. Por ahí lo que a vos te interese sea conocer desde acá. Se los digo por mi experiencia personal. Yo entro en internet, pongo Filastín, me salen cosas de Palestina. Puedo enterarme lo que sea de Palestina porque lo sé leer. Pongo Lubnán y me entero lo que sea del Líbano. Pongo Suría, que es Siria, y me entero lo que sea que sale de Siria. Y no necesito viajar, me encantaría viajar, pero bueno, sale mucha plata. Me puedo enterar de lo que sea. Y no dependo de que me lo cuenten canales de televisión hablados en español o en inglés, si no los puedo leer en su fuente original. Hace 20 años el idioma árabe estándar está tomando mucha más relevancia por esto que les decía, porque es el cuarto idioma más utilizado en internet y te puede abrir las puertas a más de 20 estados y a un montón de conocimientos. Vos podés encontrar un montón de literatura, un montón de cosas académicas o un montón de cosas cotidianas. Imagínense como una nota de color de cual ibas a conocer cosas cotidianas con el idioma árabe estándar. Entonces, ¿qué estudiar? Depende de lo que vos quieras hacer. Los dos te van a servir. Unos te van a servir para una cosa y otros para otra. Si lo que vos querés es algo muy específico, como incorporarte a una sociedad, no sé, digamos brasilero-marroquí, entonces estudia el coloquial marroquí. Si vos querés en una sociedad chileno-palestina, estudia el coloquial palestino. Si vos querés una sociedad colombo-siria, estudia el coloquial sirio. ¿De acuerdo? Si vos querés simplemente cantar canciones de Amr Diab, estudia el egipcio. Pero si vos querés tener un amplio, conocer más sobre el idioma, sobre el mundo árabe en general, o el desarrollo profesional, tu desarrollo profesional, estudia árabe estándar. Y si no es ninguna de estas, te recomiendo el árabe estándar porque, como te decía, el árabe estándar es el más versátil. Si vos tenés el tronco del árabe estándar, después te va a resultar mucho más fácil agarrar las ramas. Que si empezás por una rama, te va a resultar más difícil. Así que esos son los consejos que tengo para darles. Si no respondí sus preguntas con este video, pueden preguntarme en los comentarios y las respondo específicamente. Si quieren estudiar el Corán, si lo quieren leer el Corán, recuerden lo que les dije, árabe estándar más tajwid. Esos son algunos de los consejos que tengo para darles. De acuerdo a lo que ustedes quieran, va a ser el idioma árabe que tengan que estudiar. Porque sería como si uno fuera un martillo y otro un destornillador. ¿Qué es mejor, un martillo o un destornillador? Depende para lo que quieras usar. Si tenés que clavar un clavo, lo mejor es un martillo. Si tenés que atornillar un tornillo o desatornillarlo, lo mejor es un destornillador. ¿De acuerdo? Depende del contexto cuál es lo que más te conviene. No dudes en consultarme, no dudes en hacerme más preguntas y te voy a poder ayudar en lo que sea. Espero que este video te haya servido. Recuerden, el idioma árabe es uno de los 5 idiomas más hablados del mundo, es uno de los 5 idiomas más importantes del mundo y les va a abrir las puertas a un montón de culturas, porque el mundo árabe es un mundo multicultural. Saludos.